Bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos la pregunta 8 de la guía de resumen del laboratorio de resumen para la prueba 2 del curso de Estadística 1. El enunciado es el siguiente. En estudios previos se ha determinado que la variable sueldo mensual y gasto mensual se relacionan de forma lineal. Tenemos que usar la hoja de base de datos. Con esta información vamos a responder las siguientes preguntas. Parte A. Construye un gráfico de dispersión que relacione la variable sueldo mensual y gasto mensual. Sueldo mensual y gasto mensual. Son las variables que tenemos que relacionar. Incluye en el modelo de regresión el coeficiente de determinación y la línea de tendencia. Entonces, en la hoja de desarrollo vamos a crear el modelo de dispersión. O sea, el gráfico de dispersión. Entonces vamos a seleccionar acá el sueldo de la empresa y también vamos a seleccionar, en este caso, el gasto mensual. A ver. Ahí sí. Una vez que tenemos seleccionadas las dos columnas, con las dos variables que nos están pidiendo, sueldo mensual, gasto mensual, en insertar vamos aquí donde aparece el gráfico de dispersión. Creamos el gráfico, bueno, lo vamos a dejar en la hoja de desarrollo. Y aquí tenemos el gráfico. ¿Por qué ocurre esto? Que hay números tan elevados. 7000, 7000, 7000. Bueno, hasta el final. Pero eso no debería ser problema. A ver, vamos a crear el gráfico de nuevo. Puede ser que haya seleccionado algún dato mal. Entonces, seleccionamos acá. De hecho, vamos a seleccionar estas dos y ahí vamos a bajar. Ya. Esperemos que ahora sí. Entonces, vamos al gráfico de dispersión. Creamos el gráfico de dispersión, ahora sí aparece bien. En la primera oportunidad había seleccionado muchas más casillas de las necesarias. Entonces, copiamos, lo vamos a pegar acá, donde tenemos el desarrollo, y aquí aparece el gráfico. Entonces, para incluir el modelo de regresión lineal y también incluir el coeficiente de determinación, tenemos que ir aquí a herramientas del gráfico, en la parte superior, y donde dice diseño rápido nos muestra muchos diseños para el gráfico, y el diseño número 9, que de hecho aparece con una F y una X, si uno lo presiona, este diseño nos muestra la línea de tendencia, que aquí está de color azul, una línea de color azul, y además nos muestra el modelo de regresión y el coeficiente de determinación. Entonces aquí ya tenemos la respuesta para esta pregunta. Entonces aquí en el eje X estamos considerando el sueldo, lo que está en miles de pesos, y el gasto mensual, que también está en miles de pesos. Entonces aquí tenemos el gráfico de dispersión que se nos pedía en la parte A. Parte B, dice, estime el gasto mensual para un trabajador que tiene un sueldo mensual de 650.000 pesos, usando el modelo lineal. En este modelo lineal que nosotros acabamos de obtener acá, en este modelo lineal que acabamos de obtener acá, fijémonos que tenemos dos variables. La variable X, que sería en este caso el sueldo mensual,
Y por otro lado tenemos la variable i, que es la variable de respuesta o la variable dependiente, que en este caso corresponde al gasto mensual. Entonces, la pregunta B, bueno, vamos a escribir aquí al lado, X corresponde al sueldo mensual en miles de pesos, eso es importante, y la variable Y corresponde al gasto mensual, lo que está también en miles de pesos. Ya, esto es importante para poder responder las preguntas siguientes. Así que lo vamos a destacar. Ya, ¿por qué es importante esto? Porque ahora en la pregunta B nos dicen que el sueldo mensual es de 650.000. Entonces vamos a responder aquí la pregunta B. Voy a buscar aquí esto. Para la pregunta B nos dicen que el sueldo mensual es de 650.000. 650.000 pesos. ¿Qué indica esto? Esto indica que X es igual a 650 porque está medido en miles de pesos. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es el resultado de la función, de hecho aquí vamos a escribir mejor X, el valor de X, 650.000, y queremos obtener el resultado para la variable Y. Y eso es ese es el número que no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener este resultado? Ya sabemos que X, que es el sueldo mensual, es igual a 650.000, ¿ya? Porque lo indica la pregunta. Nosotros lo que queremos calcular ahora es cuál sería el gasto mensual. El gasto mensual es el resultado, si miramos acá arriba la función, es el resultado de cambiar la X por, en este caso, 650.000. Por lo tanto, aquí sería igual a 0.8538, que es el valor de la pendiente en el modelo lineal, multiplicado por X, que en este caso es 650. Todo eso menos 3.8575. ¿Ya? O sea, lo que estamos haciendo es evaluar en la función lineal que nos entrega el gráfico X es en 650. En este caso el resultado es de 551, vamos a dejar 113. ¿Ya? Lo vamos a dejar con 3 decimales, como está en miles de pesos. Esta sería la respuesta a la pregunta. 551, 113. Entonces aquí estime el gasto mensual para un trabajador que tiene un sueldo mensual de 650.000 pesos. Entonces el gasto mensual es de 511.000 y no me acuerdo cuánto era. 511.113 pesos. Ahí sí. Y esa sería la respuesta a la parte A. En esta pregunta es muy importante que nos están entregando el valor de X. Como nos entregan el valor de X, de la variable X, entonces tenemos que reemplazar. En la pregunta C nos dice, estime el sueldo mensual para un trabajador que tiene un gasto mensual de 320.000 pesos. En este caso nos están dando la respuesta, nos están dando el resultado de la función. O sea, nos están entregando el valor de Y. ¿Cómo resolvemos esta pregunta? Tenemos que resolver una ecuación. Entonces aquí sería C. Vamos a usar, bueno, aquí el gasto mensual de 320.000, creo que era. El gasto mensual de 320.000, sí. Entonces nos están diciendo en esta pregunta que el resultado es de 320.000. O sea, 320 prácticamente. Lo vamos a dejar sin decimales.
Y esto lo vamos a dejar de color negro porque en realidad no es el número que nos están pidiendo. Lo que nosotros tenemos que determinar sería el sueldo mensual, que corresponde a la variable X. Si miramos la función que está aquí arriba, de hecho vamos a bajar un poco esto para que se vea. Si miramos esa función, en este caso nos están diciendo que y es igual a 320 y lo que tenemos que calcular es el valor de x. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, tenemos que despejar la x. Eso quiere decir que el menos 3.8575, como está restando, el otro lado pasa sumando, recordando obviamente que uno no puede pasar números de un lado al otro de la igualdad, pero sirve entenderlo así. ¿Ya? Entonces el menos 3.8575 pasa sumando al otro lado de la igualdad y luego el 0.8538 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ya? Vamos a escribir esto mejor para que se entienda por qué lo estamos resolviendo de esta forma. Entonces la función es igual a y 320 es igual a 0,8538 por x menos 3,8575. Esta es la función con la que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Y en este caso nos dicen que el resultado es igual a 320. Entonces, ese negativo, ese menos 3,8575 lo vamos a escribir al otro lado de la igualdad, pero positivo. Entonces vamos a escribir aquí más 3,8575. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos conocer el valor de x. ¿Ya? Finalmente, este número que es el 0,8538 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Creo que en esta ocasión es mejor escribir todo desde cero. Entonces aquí sería los 320 más 3,8575, todo eso dividido por 0,8538. Ese resultado va a ser el valor de x. Esto sería lo que tenemos que calcular para llegar a la solución. ¿Ya? No es necesario que en esta parte escriban el desarrollo de la pregunta, sino que es importante saber qué es lo que estamos haciendo para llegar a este desarrollo. ¿Ya? Así que solo es una ecuación de primer grado que hay que resolver. ¿Cuándo se hace esto? Cuando el resultado el valor que nos da la pregunta es el resultado de la función. Entonces ahí está el desarrollo de por qué vamos a escribir la siguiente fórmula en el valor de x. Entonces x es igual a 320 más 3,8575. Cerramos paréntesis para indicar que ya dejamos de escribir lo que está en el numerador. Todo eso dividido por 0,8538. Damos Enter y aquí el resultado sería de 379,313. Lo vamos a dejar con 3 decimales, ya que estamos trabajando en miles. Entonces, aquí el sueldo de una persona que tiene un gasto mensual de 320.000, el sueldo debería ser de 379.313 pesos. El sueldo mensual es de, o debería ser, ¿ya? 379.313 pesos. 379.313. Entonces ahí ya llevamos la pregunta B y la pregunta C. La pregunta D es calcule e interprete la covarianza para la función sueldo mensual y gasto mensual. Entonces tenemos que calcular la covarianza. Entonces la pregunta D es la covarianza. Y la covarianza se obtiene con la fórmula
con la fórmula, vamos a escribir aquí, igual, y la fórmula es covar, igual, covar, y entre paréntesis deberíamos escribir, dice aquí matriz 1 y matriz 2. Como estamos calculando la covarianza es de dos variables. Entonces ingresamos la variable 1, cualquiera de las dos, y luego ingresamos la variable 2. Entonces aquí vamos a escribir mejor variable 1 y variable 2. Y esa sería la forma de calcular la covarianza. Entonces, en este caso, para las variables que estamos viendo, la covarianza sería igual covar, y vamos a buscar la primera variable, que es sueldo mensual. Punto y coma, y seleccionamos la segunda variable, que en este caso corresponde a gasto mensual. Cerramos paréntesis y el resultado es de 12.084. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de la covarianza, o lo que necesitamos analizar al menos, es el signo? ¿Ya? El signo de la covarianza es el que nos indica cómo se comportan los datos. Que el signo sea positivo quiere decir que la relación entre la variable sueldo mensual y gasto mensual es directa. ¿Ya? Eso quiere decir que a medida que aumenta el gasto mensual, o sea, que aumenta el sueldo mensual, también aumenta el gasto mensual. ¿Ya? Entonces aquí, si el signo es positivo, entonces la relación de las variables es directa. Directa quiere decir que, o creciente, quiere decir que si aumenta una variable, la otra también aumenta. Lo vamos a dejar así. En el caso que el signo sea negativo, entonces la relación es inversa. ¿Ya? Es como cuando nosotros hablamos de la pendiente de... en las dos me quedo mal. Entonces, como cuando hablamos de la pendiente de una recta. ¿Sí? Si la pendiente era positiva, la recta iba subiendo. Si era negativa, la recta iba bajando. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo, con la diferencia que la covarianza no es la pendiente de la recta, solo nos interesa el signo. Entonces, en este caso, como el signo es positivo, quiere decir que la relación entre el sueldo mensual y el gasto mensual es directa. Lo escribí súper mal todo esto. Ya, espero que no haya problema ahora. Entonces, la covarianza es de 12.084. .084, lo que indica que la relación entre las variables sueldo mensual y gasto mensual es directa, ya que el signo es positivo. Y esa sería toda la respuesta para la pregunta D. Finalmente, vamos a responder la pregunta E, que es interpretar el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo podemos calcular si queremos, pero también aparece aquí en el gráfico de dispersión. El coeficiente de determinación, que lo llamamos R cuadrado, es 0.8432, que en realidad nosotros lo interpretamos como un porcentaje. Eso quiere decir que el coeficiente de determinación es del 84.32%. Entonces, el coeficiente de determinación es de 84.32%. Voy a ir a ver que sea ese. Sí, 84.32%. Esto indica que la variabilidad
del gasto mensual de los trabajadores se puede explicar o es explicado por la variabilidad de el sueldo mensual. ¿Ya? Esa sería la interpretación para el coeficiente de determinación. A ver. Vamos a tratar de escribir aquí, quizás, bueno, aquí ya está toda la pregunta terminada. Lo que vamos a escribir ahora es cómo sería una respuesta en general. En general, se tiene lo siguiente. Esto indica que, el 84.32% de la variabilidad de los gastos mensuales de un trabajador es explicado por la variabilidad del sueldo mensual. Entonces, el coeficiente de determinación indica que el porcentaje de resultado que se obtenga en R cuadrado o en R2, el porcentaje que se obtenga de la variabilidad de, aquí vamos a poner variable I, es explicado por la variabilidad de, y aquí vamos a poner variable X. Y eso es todo lo que hay que escribir. Tenemos que, para interpretar, indicar el valor de R cuadrado, que en esta pregunta es 84%. Por eso aquí aparece 84%. También tenemos que indicar cuál es la variable I que estamos interpretando. En este caso, corresponde al gasto mensual de los trabajadores. Y también tenemos que indicar cuál es la variable X. En este caso, el sueldo mensual. ¿Ya? El resto siempre es igual. El porcentaje de la variabilidad de la variable I es explicado por la variabilidad de la variable X. Y creo que es un buen resumen para ver cómo interpretar el coeficiente de determinación en esta pregunta. Bueno, chiquillos, espero que este video les haya servido. Recuerden que cualquier duda o consulta me pueden escribir y nos vemos en una siguiente ocasión.